Dios les bendiga, hermanos. Eh, es un día muy interesante el día de hoy. Dios es bueno, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poquito de esto, acerca de lo que dice Isaías, hermanos, en el capítulo 56. Vamos a leer Isaías 56, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: así dijo el Señor, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Dios el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Este libro de Isaías el nombre de Isaías viene del hebreo Yesa Yahu, el Señor salva. Y hermanos, es un libro realmente muy interesante. Isaías fue uno de los 4 profetas mayores, no por importancia, sino por el número de las profecías registradas en su libro. Ningún otro libro del Antiguo Testamento es tan citado como este para mostrar que Jesús es el Mesías prometido y esperado. Isaías es el gran clásico, es el gran clásico de la poesía bíblica y el más grande de los profetas mesiánicos. Él profetizó en el reino del sur, que es Judá, durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés, en lo que es la expansión del mundo asirio. De hecho, él fue asesinado por Manasés durante su reinado, antes de que se arrepintiera. Si recuerdan, Manasés pues se arrepintió, pero pues ya había matado a Isaías. Y durante la vida de Isaías es que se escribieron los primeros 39 capítulos que abarca pues este periodo. Pero los siguientes 27 capítulos fueron escritos por un profeta anónimo, quizás 2, de la escuela de este profeta, Isaías. Y él dirigió un mensaje de esperanza a los exiliados, anunciándoles su próxima liberación. En la segunda parte del trabajo de Isaías, es en sí misma, dice Walter Kaiser, es en sí misma una genuina teología bíblica del Antiguo Testamento. Bien puede llamarse el libro de Romanos del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento dentro del Antiguo Testamento. Curiosamente, hermanos, son 27 capítulos, y del Nuevo Testamento son 27 libros. Ustedes pueden decir, bueno, es que el que hizo los capítulos, pero hermanos, esto fue antes del Nuevo Testamento. Dios tiene todo perfecto, hermanos. Este libro es de mucha bendición, muy inspirador. Dice, de los capítulos 40 a 55, tiene como trasfondo al pueblo desterrado en Babilonia. Ellos muere Isaías, después es llevado cautivo Judá a Babilonia, y ahí se escriben, o de ahí se relatan los capítulos del 40 al 55. Pero de los capítulos 55 al 66, le habla al remanente de Israel que ya había regresado del exilio y trataba de instalarse nuevamente en la tierra de sus antepasados. Y ellos, hermanos, no venían
no venían solos. Dios tenía un mensaje que darles. Así dijo el Señor: guardad derecho y haced justicia. Desde que Dios apartó a Israel como nación, hermanos, Él les dio leyes y estatutos que mandó guardarlos. Pero, ¿qué implica guardar? Guardar, llamar, propiamente es cercar alrededor, generalmente proteger. Es llamar, propiamente cercar alrededor, generalmente proteger, atesorar, celebrar, considerar, cumplir, mantener, meditar, observar, preservar, seguir. O sea, lo que habíamos visto es cuidar. En algunas partes dice que es cercar con espinos, ¿verdad? Para que nadie se acerque. Y entonces Dios les manda guardar sus ordenanzas. Guardad, pues, dice, todos mis estatutos en Levítico 19:37 y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. Yo, el Señor. También dice en Deuteronomio 5:1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Y en Ezequiel 20, del 19 al 20, yo soy el Señor vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Este era un memorial del Señor. Era lo que distinguía a la nación. ¿Y qué pasaba o qué pasó cuando Israel no guardó los decretos del Señor? En Segunda de Reyes, el Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. Recordemos que Israel nunca obedeció al Señor. O sea, las 10 tribus del norte, a las que se refería como Israel, ellos hicieron sus propios estatutos. Y aún Judá siguió esos estatutos y no los del Señor, los cuales habían ellos desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, ¿no? Y los entregó en manos de saqueadores a quitarlos de su presencia. Ahora ellos regresaban y el Señor les recuerda nuevamente que guarden el derecho, sus estatutos, su ley, su palabra. Pero esta orden, hermanos, no viene sola. Aquí, bueno, ahí podemos ver que el y es una conjunción que une ambas órdenes, pero lo que significa ese y es que tienen la misma importancia. Dice que guardad mis mandamientos, guardar derecho y hacer justicia. Justicia, hermanos, no es como nosotros pensamos. Hay una palabra en hebreo, hermanos, que significa, no es como la justicia humana, pero no es tanto como caridad. Es la palabra tzedakah, que se refiere al estándar de rectitud, a las relaciones equitativas entre las personas sin importar sus diferencias sociales. La caridad, hermanos, es cuando alguien tiene los recursos y dice, yo quiero ayudar porque tengo mucho y me sobra y quiero, y doy caridad, ¿sí? Pero tzedakah es justicia. Esto es, no importa la condición social. Si yo tengo algo que puedo ayudar a mi hermano, eso es hacer tzedakah. El guardar derecho era por amor a Dios. El tzedakah es por amor a mis hermanos. De hecho, es como si nosotros, hermanos, dijéramos, pues yo no tengo para mandar a mi hijo a la escuela, ¿verdad? Pero veo que mi hermanita Sami es bien inteligente y mi hermano no tiene pues para mandarla a la escuela, pero ella le echa muchas ganas. Y entonces nos unimos todos y ponemos una parte para la colegiatura de mi hermana. Yo no lo puedo hacer para mi hijo, pero entre todos lo podemos hacer para su hija. Eso es tzedakah. No necesitamos ser millonarios, hermanos. Necesitamos amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y hacer lo posible por compartir lo que Dios nos da. Y esa es la justicia que Dios quiere. Dice, porque cercana está mi salvación para venir
y mi justicia para manifestarse. Porque, hermanos, no podemos guardar los mandamientos del Señor sin ponerlos por obra, pues ni viceversa, ¿verdad? No podemos actuar sin obedecer a nuestro Dios. Entonces, ellos miraban, hermanos, a la promesa de la venida del Mesías. Se les había prometido y ellos esperaban al Mesías. Y nosotros también, hermanos, porque el sacrificio de Cristo nos ha hecho salvos por su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y también ha juzgado y vencido a nuestro enemigo, que es el diablo. O sea, su salvación nos la ha dado, pero también la justicia de nuestro Dios. ¿Recuerdan en Génesis 3, cuando le prometió a Eva que uno de sus descendientes vencería a la serpiente en la cabeza? Pues a eso vino Cristo, hermanos, a hacer justicia para nosotros. Pero, hermanos, esperamos con anhelo la segunda venida, donde seremos redimidos de este estado de muerte y corrupción. Y aquellos que no quieren saber nada de Dios, también se enfrentarán a su justicia. Porque el Señor dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Por eso en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es, hermanos, la salvación que Dios nos da y la justicia de nuestro Dios. Nosotros tenemos la esperanza de que vamos a estar del lado de la salvación, ¿verdad? No del lado de la justicia. Por eso, hermanos, Él quiere que nosotros hagamos justicia para nuestros hermanos. ¿Y quién es el que guarda todo esto? El bienaventurado. De la raíz que es, de la raíz ashar, que es estable, correcto, feliz, próspero, esher, Juan, feliz. Eso es lo que significa bienaventurado. El hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. Hombre Enosh, débil, caído, enfermizo, hermanos, y Adán, que es rojizo. Y cuando se refiere a Adán, se refiere a la humanidad. Entonces aquí, hermanos, vemos que ya no está hablándole al pueblo de Israel solamente. Ha cambiado, hermanos, ha ampliado a sus oyentes. Ahora le está hablando a toda la humanidad, porque nunca fuimos el plan B, hermanos, ni mucho menos el plan C. Siempre estuvimos en el plan A de nuestro Dios. Por eso dice, hijo de Adán, a toda la humanidad. Y dice que es bienaventurado el hombre que hace esto, ¿verdad? Y el hijo del hombre que lo abraza. ¿Que abraza? ¿A qué se refiere esto? A guardar derecho y hacer justicia. No solo es para Israel, es para nosotros. Sin embargo, hermanos, el Señor lo deja bien en claro para que no le quede duda a Israel. No dice hijo de Israel o hijo de Jacob o ni siquiera hijo de Abraham, ¿verdad? O como cuando se refería a Judá, que le decía hija de mi pueblo. Es toda la humanidad. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Que cree cuándo? Hoy. Y si mañana lo lee, hoy también, ¿verdad? A todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, Pedro aún no lo entendía y Dios le tuvo que mandar una visión de los animales inmundos, que él tenía hambre, y le decía, levántate, mata y come. Y él decía, no, de nada inmundo. ¿Por qué? Porque Israel así se sentía, hermanos. Sí, eran un pueblo especial, pero no porque fueran especiales, sino porque estaban encargados de compartir las buenas de nuestro Dios, las buenas noticias. Por eso, hermanos, en Hechos 10:34
35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que se refiere, hermanos, a todo aquel que cree y sigue a Dios de Israel, que lo abraza y en el original, Jacá, que se aferra, que se traba, se obstina. Hay una ilustración, yo pensaba que era ilustración, hermanos, de una mamá que el cocodrilo llega y agarra a su hijo, está nadando en el río y pues es atacado por un cocodrilo y entonces la mamá se aferra al niño y logra salvarlo y tiene todas sus piernitas lastimadas pero logra salvarse. Y entonces el reportero en el hospital le pregunta, le dice que si puede enseñarle ¿cómo se llaman? Las cicatrices. Debe estar muy, muy orgulloso porque fue muy valiente. Él enseña las cicatrices de sus piernas y le dice, pero lo que quieres ver en realidad son las cicatrices en mis brazos. Y entonces se remanga y le enseña las cicatrices. Le dice, estas fueron por el valor de mi mamá, porque me abrazó tan fuerte, me agarró tan fuerte que logró salvarme. Y hermanos, buscando esta ilustración, me encontré que había muchas que sí eran así. O sea, no, bueno, no muchas, pero de madres que salvaron a sus hijos porque se aferraron a ellos. Del hocico del cocodrilo, rescataron a sus hijos. Así es como Dios quiere que nosotros nos aferremos a Él, que nos agarremos, hermanos, fuertemente de su palabra, de sus promesas. Porque Él, hermanos, está dispuesto a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero depende de cuán valioso sea lo que considere suyo para que se aferre a Él. ¿Qué tanto se aferra a Dios, hermano? O nada más es un abracito de, ay, qué bueno que te vi hoy, ¿verdad? Dice más adelante, guarda el día de reposo para no profanarlo, su mano de hacer todo mal. Cuando estábamos hablando de guardar, no sé si ustedes recuerden que era cercar, cuidar, hacer todo lo posible por atesorar, celebrar el día de reposo, hermanos. Entonces, no tampoco es solo para Israel, ¿verdad? A veces decimos, es que el Sabbat es para Israel. Para nosotros ya no. Se nos olvida, hermanos, que está en el corazón de la ley. El Sabbat no es precisamente el descanso, el Sabbat es el día de reposo, o sea, lo que nos lleva al descanso. Sabbat de hebreo acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar. O sea, en pocas palabras, hermanos, es el día en que cesamos el trabajo que nos ocupa en la semana. Ese trabajo que planchar, ir al trabajo, el negocio. El Sabbat es el día que se cesa de toda actividad. Y no profanarlo, hermanos, tiene la misma importancia que guardar su mano de hacer todo mal. Ahí vemos nuevamente esa conjunción y, porque para Dios es importante. Lo vemos en el corazón de la ley, Éxodo 20, del 8 al 11. Está después de amarás al Señor tu Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿verdad? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y luego dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. No dice, hermanos, cómo creó los cielos y la tierra, ni qué materiales usó. Simplemente dice que en el día 1 fue la luz, en el 2 los cielos, en el 3 la separación de tierra y mares, y salió la vegetación. En el 4 fue la designación del sol, la luna y las estrellas. En el 5, peces y aves. En el 6, los animales terrestres y el hombre. Y ahí se refiere a hombre y mujer, hermanos. La mujer no es una creación aparte. En el día 6 Dios hizo al hombre, hombre y mujer. Nos creó como especie, hermanos. Pero no dice, pues cuánto fue. Unos dicen que eran días de 24 horas. No importa, hermanos, si usted cree que es tierra joven o si cree que fue en millones de años por eras. Eso será tema para otra ocasión, hermanos. Pero lo importante es que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Y no habla de moralidad, habla de funcionalidad. Todo funcionaba perfecto. Por eso en Génesis 2:3, ahí está, dice, y acabó en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y hermanos, el día séptimo fue el más importante de todos, porque Dios cesó de crear para habitar con su creación y regocijarse en ella. Por eso, hermanos, el reposo no es el Sabbat en sí. El Sabbat es el día de reposo, pero ¿qué hacemos de reposo? ¿Cuál es el reposo? ¿Qué implica ese descanso? A mí me gusta ver las series de médicos, y hay una donde en un capítulo van a operar a alguien del corazón y de repente llega otro doctor, el especialista, y le dice, ¿por qué no me llamaste? Y le dice, es que estabas en tu Sabbat y sé que no se te debe de molestar. Y él dijo, el Sabbat es permitido romperlo para ayudar al prójimo. Yo dije, sí aprendieron algo, ¿verdad? Y más adelante, se encuentra al doctor, que había llegado, parado ahí enfrente del elevador, y le dice, ¿qué haces aquí? Y le dice, estoy esperando a que se pare aquí el elevador. Él no podía apretar el botón para parar el elevador, hermanos, porque estaba en el Sabbat. Y dice que hay hospitales que tienen elevadores que se paran en cada piso precisamente por el Sabbat. Yo me pregunto, ¿entonces eso será el descanso del Señor? ¿Es realmente a eso a lo que se refiere? Porque el verbo nujá, perdón, y el sustantivo menujá nos habla de algo diferente. La raíz hebrea implica entrar en una posición de seguridad, protección o estabilidad. Implicaba una paz y un respiro de los enemigos que los rodeaban, o una cesación de tristeza y fatiga en el futuro. Su sustantivo menujá asociado se refiere al lugar donde se encuentra. No era el número de pasos, ni hoy, hermanos, el número de pasos o de actividad que hace con su cuerpo. Implica la paz y el respiro que Dios nos da. Por eso Cristo es el único que puede darnos paz. Paz os dejo, dijo. Paz os doy, no como el mundo la da. Él es el que nos da el descanso a nosotros, hermanos. Su descanso se encuentra en el lugar de reposo. Y este era un lugar dado por el Señor. El reposo está donde se encuentra o donde se detenía la presencia de Dios. ¿Recuerdan el tabernáculo, hermanos? Cuando se hizo el tabernáculo, todo muy bonito y todo, pero no era tabernáculo hasta cuándo, hasta que bajó la nube, la gloria de Dios y lo llenó.
entonces ya fue el tabernáculo del Señor. Cuando Salomón inauguró el templo, hermoso templo, no fue templo hasta que la presencia de Dios lo habitó. Una escuela, hermanos, puede ser un edificio muy bonito, tener incluso bancas y todo, pero si no tiene alumnos, si no tiene actividad, pues no es escuela. Y el templo de Dios, hermanos, es el lugar para el espacio sagrado de la deidad. Eso era algo que tenían bien entendido en el antiguo, en el Medio Oriente, hermanos. Cuando ellos leyeron acerca de Génesis, ellos entendieron que estaba hablando del tabernáculo, del templo de Dios. El jardín del Edén era el templo de Dios con el hombre, porque habitaba ahí con el hombre. Era el lugar de reposo. Por eso, hermanos, si ustedes se fijan, nunca dice, bueno, en todos los otros días dice, y fue la mañana y la tarde y la mañana el día primero, y el día segundo, pero en el día séptimo no lo dice, porque el reposo de Dios es para nosotros, es para habitar con nosotros, hermanos. Por eso Jesús es el tabernáculo de Dios. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó, que es tabernaculizó, hizo su tabernáculo entre nosotros, Dios. Y el templo, hermanos, era el lugar desde donde la deidad gobernaba. Entonces, es la importancia, hermanos, de que Cristo se haya hecho hombre y estuvo aquí entre nosotros. Y es hermoso, hermanos, que Él nos haya dado ese privilegio tan grande, hermanos, que Él haya dado ese tabernáculo. ¿Recuerdan cuando les dice a sus discípulos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré? ¿Cómo estaba hablando de Él mismo, hermanos, su templo, su tabernáculo? Dios habitando en cuerpo de hombre. Y ellos no lo entendieron. El papel, hermanos, del templo en el mundo antiguo no es principalmente lugar para que la gente se reúna en adoración, o como en las iglesias modernas, ¿verdad? Para pues encontrarnos, para la venta del catálogo. No, hermanos. En el mundo antiguo realmente era un lugar para el espacio sagrado de la deidad, era su casa, el lugar desde donde gobernaba. Por eso había tanto respeto por el templo. Por eso, hermanos, de acuerdo a la importancia del templo, era la importancia del Dios, porque pues era una chocita, pues a lo mejor ese Dios no era tan importante. Por eso, hermanos, es que David juntó todo lo material para dárselo en ofrenda a Dios, porque amaba a nuestro Dios. Y él tenía esta visión, lo mejor para el Señor de los señores, el Rey de reyes, el Dios de todos los dioses. Y, hermanos, esa también es la importancia de congregarse, porque no importa lo majestuoso o humilde que tengamos en la actualidad nuestro local para reunirnos, ¿verdad? Sino lo que importa, hermanos, es que Dios esté en medio de nosotros. Porque si Dios no está en el templo, entonces no es templo. Nosotros somos su templo. Él ha elegido, que nos ha elegido para que su presencia descanse. Dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y sí, es cierto, el local, el lugar no es el templo de Dios. Somos nosotros como iglesia, hermanos, pero la iglesia es el templo de la edificación donde mora el Espíritu de Dios. Por eso dice Efesios 2, 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio
nosotros, hermanos, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en vosotros también sois juntamente, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Si nosotros no crecemos, hermanos, ¿qué templo estamos preparando para la morada de Dios? ¿Qué templo tenemos ahorita como iglesia, hermanos? ¿Somos una choza? ¿Qué somos, hermanos? Es importante saber cómo estoy contribuyendo para la edificación de este santuario donde Dios ha de morar. Por eso, hermanos, la iglesia de Cristo es tan especial. Este es un lugar de reposo y usted está en el lugar que Dios escogió para usted y para mí, hermanos, para hacer morar su presencia. Así que ahora entremos en el reposo de nuestro Dios. En el mundo perdido de Génesis, Génesis 1, John Walton dice, Dios no nos está pidiendo que imitemos su descanso sabático tomando los controles y funciones. En cambio, nos pide que reconozcamos que Él está a cargo de los controles, no nosotros. Cuando descansamos en el Sabbat, lo reconocemos como el autor del orden y el que trae descanso, o sea, estabilidad a nuestras vidas y al mundo. Quitamos nuestras manos de los controles de nuestras vidas y lo reconocemos como el que tiene el control. Lo más importante es que esto nos obliga a dar un paso atrás en el mundo cotidiano, es decir, los medios por los que intentamos mantenernos a nosotros mismos y controlar nuestras circunstancias. El Sabbat es para reconocer que es Dios quien provee para nosotros y quien es el amo de nuestras vidas y de nuestro mundo. En pocas palabras, hermanos, es para descansar en Dios. Deje el control que usted cree tener. El control lo tiene Dios. Su negocio no va a cerrar, hermano, porque no lo abra en el Sabbat. Son 6 días para trabajar y uno para descansar, porque lo necesitamos, hermanos. Incluso humanamente lo necesitamos. Pero si usted está aquí a fuerzas, entonces está profanando el Sabbat. Profanar, hermanos, propiamente es perforar, herir, disolver, romper la palabra de uno, afligir, amancillar, etcétera. Porque, hermanos, cuando nosotros no cuidamos de guardar el Sabbat, estamos rompiendo la palabra de obedecerle a Él, de confiar en Él. Estamos diciendo, sí, tú eres todopoderoso, pero déjame ver cómo le hago yo. Lo tangible es lo que puedo hacer, es lo que vale. Estamos hiriendo, disolviendo, deshonrando, olvidando, quebrantando el mandamiento de Dios, negando que Dios está en el trono y que nuestro tiempo es su regalo para nosotros. Hermano, el hecho de que estemos aquí es regalo de Dios, pero el hecho de que estemos en el Sabbat es bendición de Dios. No cualquiera, hermanos. Ahorita muchos están descansando con la familia, rascándose la panza, pero con amargura y con una inquietud en el corazón, hermanos, que no los deja descansar. No importa que estén acostados, su corazón no descansa. Esto dice el Señor, dice en Jeremías 17:21, escuchen mi advertencia. Me gustó la nueva traducción viviente, hermanos, porque deja más claro como lo que quiere decir. Escuchen mi advertencia, no comercien más en las puertas de Jerusalén en el día de descanso. No lleven a vender sus cosas. Dios está proveyendo. No trabajen en el día de descanso. No hagan sus chambitas en el día de descanso, sino hagan que sea un día sagrado. Es un día especial. Yo les di este mandato a sus antepasados, pero ellos no escucharon ni obedecieron, tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. Negarse, hermanos, a respetar el reposo de Dios les llevó a estar 70 años en el exilio y de todos modos perdieron
todo lo que consideraban valioso porque no quisieron servir a Dios. Pero hermanos, algunos extranjeros sí prestaron atención, oyeron del Dios de Israel estando en Babilonia y se unieron al pueblo en el regreso a la tierra de Dios que les había dado y al santuario donde ellos sabían que estaría la presencia de su Dios. Sin embargo, hermanos, había ciertas actitudes del pueblo de Israel que los hacían sentir relegados. Pero Dios, hermanos, no rechaza un corazón dispuesto. Dice, y el extranjero que sigue al Señor, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Sí, hermanos, había algunos eunucos y no, sí también eran funcionarios, pero no porque ellos hubieran querido ser eunucos. En el comentario cultural del Antiguo Testamento dice que durante los periodos neoasirio y neobabilónico, los eunucos eran altamente valorados en tareas de gobierno en muchas funciones diversas. Había demasiada demanda de eunucos, hermanos, y por eso muchos jóvenes eran llevados y castrados para hacer las funciones de eunucos, porque los castrados, hermanos, o los eunucos, pues no tenían problemas de que tuvieran a una familia a quien dejarle sus cosas, o que en el harén, pues, pudieran colar por ahí un heredero, pues, que no era del rey, ¿verdad? Entonces, tampoco tenían hijos a quien poner en el trono, no eran tan, según ellos, tan peligrosos en ese aspecto. Así que hicieron a muchos eunucos. Pero hermanos, también dicen Deuteronomio 23:1, ellos tenían prohibido entrar a la congregación. No entrará en la congregación del Señor el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Ellos no lo habían hecho porque querían. Aquí el problema, hermanos, es que a veces por idolatría o por mandas, pues se lastimaban ellos mismos. Y Dios dice, ellos no van a entrar a mi congregación. Pero Dios sabía que ellos no lo habían hecho porque querían y conocía el corazón de ellos, hermanos. Por eso Él le dice que no digan, aquí soy árbol seco, porque así dijo el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Guardar, escoger y abrazar. Es una elección, hermanos. ¿Se acuerdan que era aferrarse, guardar, proteger, escoger? Eso era, hermanos, por eso le dice, no digan, aquí soy árbol seco. Él está hablando, hermanos, a los grupos más marginados y despreciables entre el pueblo, los extranjeros y los eunucos. O sea, no solo le estaba hablando, primero le estaba hablando a Israel, luego dice a todo, hijo de Abraham, de Adán, perdón, todos los hombres. Y aquí, hermanos, aún va más allá, aún los más menospreciados, los que se sienten más viles, aún ellos, si escogen obedecerle, guardar sus mandamientos y abrazar su pacto, dice el Señor, Él tiene algo especial para ellos. No se sientan apartados ni sin futuro, les está diciendo. Porque así dijo el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. No era uno ni otro, era todo, hermanos. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. El nombre para el tiempo de Israel o el tiempo antiguo no era como hoy, ¿verdad? Que ya hasta de adulta me puedo cambiar el nombre. No, el nombre significaba honor, autoridad, carácter, fama o memoria individual. Por eso nuestro Dios se revelaba con el nombre que el pueblo necesitaba, porque era el memorial individual de nuestro Dios. Un nombre mejor indica poder, medios, dirección, dominio, generosidad. Dios les estaba prometiendo un nombre mejor, pero aún más les estaba prometiendo un nombre perpetuo, bueno en sentido más amplio, es Shem Tov, abundancia,
acepto, agradable, alegre, próspero, hermoso, feliz, tesoro. Aquellos que eran menospreciados por el pueblo iban a ser el tesoro del Señor. Hermanos, nosotros estábamos así, menospreciados y mutilados, y ahora somos el especial tesoro de Dios por su misericordia. Porque Él nos ha llamado, hermanos, a ser sus hijos, a servirle, a amarle. Dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de ahí. Por él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre el nuevo. Hermanos, sobre usted y sobre mí va a estar el nombre nuevo de nuestro Dios. No sé cuál va a ser, pero va a ser hermoso para nosotros, hermanos. Por lo menos para mí sí lo va a ser. Y los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Seguir al Señor, hermanos, es unir, pertenecer, allegarse a Jesucristo. Seguir en el diccionario dice que es ir detrás de alguien en busca de, generalmente a partir de algunos datos, algunas pistas, ¿verdad? Siguiéndolo. Mantener la vista sobre alguien o algo que se mueve. Por eso es que dice que tenemos que tener nuestra vista, dice, en Cristo, ¿verdad? Manteniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Seguir a Cristo, ser su siervo por decisión, por amor y gratitud, para deleitarme con su presencia en la hermosura de su santuario y descansar en él. Dice en Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Esa es la señal, hermanos. Israel se identifica mucho porque ellos guardan el sábado. ¿Se acuerdan de lo que les acabo de contar? El médico que no quería apretar el botón. Y hay esos elevadores especiales para ellos, porque son reconocidos, porque guardan el sábado. ¿Y los cristianos? ¿Nos reconocen por eso, hermanos? ¿Nosotros no honramos a nuestro Dios? Él quiere que nosotros honremos. Esa es la señal que hay entre Dios y su pueblo. Si nosotros servimos, guardamos y abrazamos sus mandamientos, hermanos, vamos a poder servirle por fe, con amor y obediencia, hermanos. Pues el descanso es lo que resulta cuando se ha resuelto una crisis o cuando se ha logrado la estabilidad. Cuando algo pasa que nos cuesta mucho trabajo, hermanos, pero se resuelve, ¿cómo nos sentimos? Me acuerdo que en un testimonio mi hermano Verano decía, yo ya pagué todas mis deudas. ¿Cómo se sintió, hermano Verano? Todavía con mucha carga, ¿verdad? No, descansó su alma. Cuando hay un problema en el trabajo, cuando no podemos, y Dios lo resuelve, hermanos, Dios abre ese canal, ¿cómo sentimos? Descanso en nuestra alma. Eso es el descanso, cuando las cosas se han calmado y el único que puede calmar la tormenta y darnos paz es Cristo. Pero al igual, hermanos, que el diezmo, el guardar el día de reposo es un acto de fe, amor y obediencia. Es reconocer y demostrar al mundo de forma tangible que le pertenecemos a Él, porque el Sabbat le pertenece a Dios. Mientras más gratitud sintamos hacia Dios y más deseemos honrarlo, más vamos a disfrutar el culto, porque porque estaremos mejor preparados y dispuestos a disfrutar de nuestro Dios para descansar en Él, porque no habrá compromiso más importante que encontrarnos con Cristo en su santo templo. Por eso, hermanos, si alguien de nuestra familia le damos más importancia que a Dios en el Sabbat, no estamos honrando a Dios. Estamos quebrando el cuarto mandamiento, hermanos.
y es tan importante como los otros 9, porque Dios por eso los escribió en piedra. Cuando nosotros le decimos, ay, es que tengo servicio, hoy tengo el culto, pero pues tengo visitas, mejor, ok, por hoy voy a atender a mis visitas. ¿Qué le estamos diciendo a nuestras visitas? Ustedes son más importantes que Dios. Este Dios que yo digo servir. Ustedes son más importantes. ¿O cómo se sienten ustedes, hermanos, cuando llegan a un lado y esa persona deja todo a un lado para atenderlos a ustedes? ¿No se sienten importantes? Pero ¿qué pasa si llegan y los hacen a ustedes a un lado por atender a otros? Yo vine de lejos a visitarte y no me atiendes. Así, hermanos, le estamos diciendo a Dios, tú no eres importante para mí. ¿Eso es lo que quiere Dios, hermanos? No, Dios quiere que estemos con Él. Dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los extranjeros, hermanos, no podían entrar más que en el atrio exterior, pero Cristo no solo abrió el camino, nos dio un lugar junto a Él en su presencia. Muchos hermanos ya partieron a la presencia de nuestro Dios. Ellos, hermanos, ya están descansando y recreándose a su lado. Pelearon la buena batalla, acabaron la carrera y guardaron su fe. Y nosotros, hermanos, un día estaremos descansando junto a ellos en la nueva Jerusalén, como dice en Apocalipsis 21, 3 y 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ese es el reposo que nos espera, hermanos, estando en la presencia de nuestro Dios, estando con Él. Porque aunque no teníamos ninguna cualidad sobresaliente, hermanos, Dios nos invitó a ser parte de su pueblo y acepta nuestra ofrenda porque nos ve a través del sacrificio de Cristo. Su sangre pagó el precio de nuestro pecado y cubre la justicia en mi vida. Cuando estamos en Cristo, hermanos, estamos en una burbuja, estamos dentro de Él. Y cuando Dios voltea a vernos, nos ve a través del sacrificio de su Hijo. Él es el que nos lleva a su descanso. Él es el que nos protege. Él, su sangre pagó el precio, hermanos, de ese pecado y cubre su justicia. Mi vida está cubierta con su justicia, como la hizo en la de ellos, a quienes ha limpiado toda lágrima. A mis hermanos que ya han partido. Cesó todo el dolor y les dio un lugar donde ya disfrutan junto al Señor en su templo. Dice en Hebreos 4, del 9 al 11, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue ese ejemplo de desobediencia, hermanos? El no creerle a Dios y rehusarse a obedecerlo. Como cuando Israel se negó a entrar en la tierra prometida y terminaron muriendo en el desierto, hermanos. Dice el Salmo 95, 10 y 11, 40 años estuve disgustado con la nación. O sea, el enojo del Señor no es cualquier cosa, hermanos, ni es volátil. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por eso, hermanos, no tengamos esa misma desobediencia. Busquemos la misericordia de Dios y no el furor de Dios. Así que, como dice David, si oyen hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice Dios el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Dios, hermanos, es el que hace toda la obra. Él cubrió esa brecha que nos separa de su presencia. Su sacrificio
nos abrió el camino hacia el lugar santísimo. Él quiere que estemos en comunión con Él. A nosotros que no éramos pueblo, que estábamos mutilados y muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora, hermano, nos ofrece su bendición, promesas, seguridad, fidelidad, y nos convirtió en morada de su Espíritu Santo. En Cristo hizo un pueblo santo y le invita a formar parte de Él hoy. Y solo nos pide que guardemos sus ordenanzas, que hagamos justicia, abracemos su pacto, le amemos y le sirvamos. Y todo para nuestro propio beneficio. Hermanos, la balanza está dispareja. Todo lo que Dios nos ofrece, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a Él? Jamás podremos tener una balanza siquiera igualarla. No, hermanos. Él nos ha dado todo. Nos ha dado, bueno, no hay nada que tengamos que Dios no nos lo haya dado, hermanos. Por eso dice 6 días trabajarás. Trabaje esos 6 días, hermano. Échele ganas. ¿Se acuerdan? Échele tiempo, más bien. Ocúpese de sus pendientes, analice, calcule, planee, atienda su negocio. Si usted quiere, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, atienda su negocio, hermano. Como usted quiera. Estudie. Pero el 7º día le pertenece a su comunión con Dios. Repose en Él y confíe en Él, hermanos, porque Él va a suplir todo lo que le haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y si algo no le falta al Señor, es riqueza, hermano. Él va a suplir todo lo que necesitemos. Conozca a su familia. De verdad que, aunque vivamos en la misma casa, a veces no nos conocemos. Conozca a su familia. Ahora, no diga, hay un hermano que dice, haga lo que no hace normalmente. Ha de decir, no, es que yo entre semana no plancho, así que voy a planchar el domingo. No, hermanos, dice, ninguna obra de siervo haréis. No se trata de hacer un trabajo afanoso. Se trata de convivir con su familia, de que sea de bendición lo que usted está recibiendo, hermano. Que descanse en Cristo. Haga algo diferente a lo que hace normalmente el resto de la semana, pero que sea de bendición, que usted descanse en ello, que conozca a su Dios. El Sabbat se hizo, hermano, por causa del hombre, porque lo necesitamos. Dios no necesitaba descansar, pero Él quiere que nosotros reposemos en Él, que tengamos paz, que tengamos seguridad, que tengamos, hermanos, todo lo que Él nos ofrece. Él nos lo está ofreciendo. No lo despreciemos, hermanos. Sí, ya sé que ya me tardé. No se preocupen, hermanos. Ya vamos a terminar. Dice en Isaías 58, 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y sobre todo, hermano, refleje su amor, aprecio, respeto y admiración por el Dios que dio todo por amor a usted. Y lo aseguro. Y hermano, yo le aseguro que usted va a salir ganando mucho más de lo que pudiera imaginar. Porque dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted le ama, hermano? Abrácese entonces de Dios, aférrese a Dios, guarde sus mandamientos, porque, hermanos, no hay cosa mejor. Seamos bienaventurados, sirvamos a nuestro Dios, porque Él nos ama. Y como Él nos ama, hermanos, esta semana no se crean que no va a haber tarea. Vamos a leer los siguientes capítulos de Isaías. Yo se los mando por el chat, porque ahorita no me acuerdo cuáles siguen. Me parece que es después del 14.
pero los siguientes 7 capítulos vamos a seguir leyendo este hermoso libro de Isaías. Dios les bendiga, hermanos.